Buenas noches, les saluda José Luis Ríos y esto es Especiales Next. Hoy vamos a conocer las historias de los migrantes, por qué salen de su país, por qué llegan a Panamá y toman esto como ruta para culminar en los Estados Unidos, cómo son transportados, cómo se trasladan desde Darién a la provincia de Chiriquí. Hoy, en Ruta de Migrantes, vamos a conocer y a revivir aquel trágico accidente ocurrido el pasado 15 de febrero del año 2023 en los Planes de Hualaca, provincia de Chiriquí. Transcurría el 14 de febrero. Era un día normal en Darién. Los migrantes estaban ansiosos, pues llegaba el momento de abordar el autobús que lo llevaría a Chiriquí, sin imaginar que el sueño americano se les convertiría en una tragedia. A las 4 de la madrugada del 15 de febrero, en el corregimiento de Los Planes, en Hualaca, provincia de Chiriquí, un ruido ensordecedor rompió el silencio de la madrugada. Minutos después, los teléfonos sonaban en las estaciones de emergencias, reportando que un accidente se había registrado. El sonido de las ambulancias anunciaban que algo grave había sucedido en la provincia chiricana. Un autobús con matrícula 5B0054 de la ruta Panamá-Darién, con 68 pasajeros a bordo, se había accidentado. Dentro del bus viajaban hombres, mujeres y niños migrantes venezolanos, haitianos, cubanos, brasileños, colombianos, ecuatorianos, nigerianos y camerunenses. Lamentablemente, 40 de ellos fallecieron, al igual que 2 panameños, quienes eran los choferes. Los cuerpos quedaron tirados en la carretera. Nadie reaccionaba. Los golpes habían aturdido a las víctimas. Según las versiones, el conductor se pasó la entrada del albergue, presuntamente, y perdió el control en una curva, estrellándose contra la baranda de seguridad de la vía. La escena era impresionante. El bus quedó completamente destruido. Nadie podía creer lo sucedido. Toda la fuerza de tarea conjunta apoyó en la labor de rescate, trasladando a los sobrevivientes a los distintos hospitales, identificándolos por números, pues no tenían documentos. Días después de la tragedia, las autoridades panameñas se pronunciaron sin dar mayores detalles. Esta ha sido la tragedia con mayor víctima registrada en Panamá. Y luego de darse este trágico accidente, ¿cómo se prepararon los estamentos de salud para recibir a los sobrevivientes y también a los heridos de este accidente registrado en Hualaca, ya que en la provincia de Chiriquí no cuenta con grandes hospitales? Así hicieron su tarea. Todo parecía indicar que sería un día normal en el Hospital Regional Rafael Hernández de David, en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, un trágico accidente estaría por irrumpir en sus pasillos. Son las 6 de la mañana del 15 de febrero y las sirenas de las ambulancias rompen el casi eterno silencio del hospital, mientras los médicos en alerta se preparan para recibir y atender a los migrantes lesionados. La sala de urgencias se llenó en cuestión de minutos. Actualmente han llegado 8 pacientes, todos ya están siendo atendidos, 3 pacientes graves y pues los demás están con politraumatismo, fracturas expuestas, lesiones pulmonares y abdominales. Es un manejo en conjunto, cirugía, ortopedia, urgencias, todos están con los pacientes. La realidad no era distinta en el Centro Materno-Infantil José Domingo de Ovaldía, en donde los doctores hacían lo posible para mantener con vida a los más pequeños. Mañana ya hemos recibido 10 niños. De estos 10 niños, 5 son varones y 5 son niñas. Las edades oscilan entre los 4 y 11 años. 3 están en condición crítica, ya han pasado, se han estabilizado en el cuarto de urgencia y han pasado a las salas de cuidados intensivos.
Un cuarto niño se encuentra en este momento en el salón de operaciones por traumas de tejido, trauma óseo. Y el resto de los niños se consideran lo que llamamos en el triage color verde, o sea que son estables. Sin embargo, no hay identificación ni adultos responsables de estos niños. La alerta naranja es declarada, por lo que el personal ha tenido que priorizar en la atención a los niños migrantes, al tiempo que piden a los nacionales contribuir a salvar vidas a través de la donación de sangre, mientras el personal del centro médico hacía lo propio. Se declara alerta naranja según nuestros protocolos porque uno no sabe cuántos niños van a venir. Se nos anunciaron una gran cantidad de niños inicialmente, hasta ahora hemos recibido 10, estamos a la espera probablemente de unos cuantos más. Fácilmente por cada niño de estos graves, para estabilizarlos se pueden haber 15 personas. Estamos solicitando sangre porque todos estos niños de trauma ameritan varias transfusiones, ya se han transfundido varias veces hoy en la mañana desde que llegaron, y solicitamos a la población que en un momento dado quiera donar voluntariamente se acerquen para donar sangre para esto, no importa el tipo de sangre, pero es necesario. Ahorita nuestros mismos colaboradores están donando sangre internamente. La mañana avanza y con ella la trágica noticia de que la cantidad de migrantes fallecidos ha aumentado. Así lo daba a conocer el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a través de sus redes sociales. Sin embargo, identificar a las 67 personas migrantes que viajaban en el bus 5B54 resultó un verdadero reto para las autoridades panameñas. De estos 67 personas extranjeras, hasta el momento hemos logrado reconocer 44 personas, entre occisos y personas lesionadas. Nos faltan por reconocer 23 personas y estamos aún en espera de huellas dactilares de algunos países para poder corroborar la identidad de estas 23 personas. La noticia del trágico suceso traspasó las fronteras panameñas y pronto algunos gobiernos lamentarían públicamente el hecho. Es un evento lamentable, pero estamos nosotros en contacto con agencias internacionales que también están ayudando a poder llevar servicios y a poder llevar a los migrantes que sobrevivieron a hacer contactos con familias. La inmigración tiene que ser segura, tiene que ser humana y tiene que ser ordenada. Nos comunicamos con las autoridades tanto ecuatorianas como panameñas para poder conocer sobre el estatus de los ecuatorianos, al igual que ciudadanos migrantes de otras nacionalidades. Solicito se pueda rendir un minuto de silencio por las víctimas, entre ecuatorianos, venezolanos, cubanos, haitianos y de varias nacionalidades, pero que más allá de todo son migrantes y representan muchas veces el sentir de nuestro propio pueblo. El Papa Francisco hizo lo propio y a través de un telegrama comunicó sus condolencias a las familias de los migrantes afectados, al tiempo que envió de corazón la confortadora bendición apostólica como signo de esperanza. De este trágico accidente, al menos 27 personas migrantes, entre menores y adultos, han sobrevivido, mientras que a Panamá continúan llegando migrantes en busca de la libertad. Eduardo Angulo, Next Noticias. Y esta es la dura realidad que viven los migrantes que buscan mejores días huyendo de sus países. Los motivos, ya sean económicos, sociales, políticos, incluso hasta de seguridad. Pero muchos de ellos no logran alcanzar sus sueños. Bien, y como se dice en los pueblos, cada hecho o cada caso tiene un testigo. Y este accidente tuvo un testigo quien relató cómo se registró este accidente en Hualaca. Al trabajo, yo soy el dueño y andaba de ayudando. ¿Cómo ocurrió la cosa? Mire, el accidente ocurrió a las 4 de la mañana. Cuando él se equivocó y dio la vuelta arriba y bajó y se quedó sin freno. Primero chocó con la baranda. Segundo chocó con la piedra, se vino dando vuelta y impactó con mi bus.
15 minutos después llegó la policía, 30 minutos después llegó las ambulancias. Cuando yo vi que todo el mundo estaba tirado, estaba calladito, parece que todo el mundo quedó aturdido. Cuando eso, después iban despertando y llorando, pero como a los 15 minutos después, porque de momento todo el mundo quedó aturdido. O sea, que no se escuchaba ruido. No, nada, no hay ni ruido ni nada. De ahí decían, bueno, el que está herido, vamos a llevarlo, y el que está muerto, vamos a dejarlo. En ese momento, ¿qué fue lo primero que usted pensó? ¿Qué hizo para salvar su vida? No, yo corrí, me eché al pasillo y me metí debajo de los asientos. Cuando vi venir el carro, porque si me salía para afuera me atropellaba. Yo me metí debajo de los asientos de qué pasaba. ¿Ustedes estaban estacionados allí? Sí, estábamos estacionados, íbamos a buscar el turno de 5 de la mañana porque se carga migrante y cuando llega el turno de uno se va a buscar el turno. Que era de las 5 de la mañana, ya nos iban a buscar el turno, que sale de Paja de Sombrero a las 4:30 de la mañana, de Hornito a las 5. Y precisamente íbamos saliendo para buscar el turno que se hace todos los días a las 4:30 de la mañana de Paja de Sombrero. ¿Su ruta es? Paja de Sombrero, Hornito, Hualaca, David. Bueno, y el señor Edgar es conductor de transporte de una de las rutas en la provincia de Chiriquí y hasta el momento es el único testigo que presenció cómo ocurrieron estos hechos. Y luego de este accidente, quizás el miedo se apodera de los migrantes que salen de los albergues que se ubican en Darién para ser trasladado a la provincia de Chiriquí. 2 días después de este caso, el albergue ubicado en los Planes de Hualaca ha continuado recibiendo a migrantes para que continúen su camino hacia Estados Unidos. En el lugar de la tragedia, todo aquel que pasa y mira el lugar donde cayó el bus, hacen un silencio y donde muchas personas padecieron de manera inmediata, reflexionan, a pesar del dolor que se siente en ese lugar. Nosotros vamos a la pausa, pero cuando estemos de regreso en la ruta de migrantes, vamos a conocer cómo es su traslado desde Darién hasta la provincia de Chiriquí, el trabajo que se hace allí y cómo lo hacen las autoridades panameñas para llevarlos con buen destino final a la provincia de Chiriquí. Volvemos. Estamos de regreso con más de especiales Next, Ruta de Migrantes. Y Panamá enfrenta una situación muy compleja con la migración, ya que es el país de recepción de estas personas. A continuación conoceremos las condiciones de los buses que transportan a estos migrantes desde Darién hasta la provincia de Chiriquí. ¿Cómo son sus adecuaciones? ¿Quiénes garantizan el traslado de esta persona? Así lo vivió Next. Miles de migrantes continúan atravesando la espesa selva darienita con la esperanza de tener una mejor calidad de vida. Las condiciones sociopolíticas de sus países los empujan a tomar decisiones y arriesgar sus vidas, incluso la de sus hijos. Una realidad latente en la conciencia de todos ellos. Sin embargo, al llegar a la estación de recepción de migrantes de Lajas Blancas, la situación cambia favorablemente. Nos encontramos en la entrada de la comunidad de Lajas Blancas, uno de los puntos donde llegan los buses de la ruta Darién-Panamá a recoger a los migrantes. Posteriormente se encuentran con el convoy en el área de San Vicente y desde ahí entonces empieza su ruta hacia la provincia de Chiriquí, hacia el albergue ubicado en los Planes de Hualaca. Los migrantes llegan a los diferentes albergues, lo que es San Vicente y Lajas Blancas. Migración y Senafrón hacen el conteo de los mismos
solicitan sus documentos y cuando ya ellos han pasado este filtro, se nos llama a nosotros, la Ruta Darién-Panamá, para que enviemos la cantidad de buses que ellos necesiten para brindar este servicio. Nosotros como ruta le damos lo que es el tema de la cantidad de pasajeros que pueden abordar y Migración se encarga del mismo. En lo que va del presente año, más de 48.000 migrantes irregulares han ingresado a territorio panameño, por lo que el Sindicato Provincial Único de Transporte Darienita, que opera la ruta Darién-Panamá, ha tenido que redoblar los esfuerzos para garantizar un traslado seguro y confiable, no solo en las condiciones técnicas de los autobuses, sino que también en el trato hacia los migrantes. Tras 20 minutos de recorrido desde la entrada de la comunidad de Lajas Blancas, hemos llegado a este punto en donde se da ese primer abordaje de migrantes a la ruta de transporte Darién-Panamá. Desde aquí son trasladados hasta la comunidad de San Vicente y de allí parten en convoy hacia los planes de Hualaca en la provincia de Chiriquí. Hemos tratado de darle un buen trato y lo hemos logrado, dándole seminarios a nuestros choferes para que así como le dan un buen servicio a nuestros usuarios de la ruta Darién-Panamá, ese servicio también se lo den a estos migrantes y hemos cumplido con lo que la Autoridad del Tránsito y Transporte y las leyes de transporte nos exigen. Hemos tenido nuestros seguros, nuestros revisados, nuestros buses en las mejores condiciones y por esa razón la prestataria decidió llevar los buses a hacer una revisión mecánica, arrojando un estado positivo para más de 52 unidades, otras que había que hacerle un chequeo más a fondo y 3 unidades que sí están en este momento en reparación. Bueno, y así van viéndose las observaciones de cada uno de estos autobuses. Sin embargo, la mayoría de los caminos y carreteras en la provincia de Darién se encuentran en mal estado. Esto dificulta la visibilidad de los conductores, quienes también arriesgan sus vidas y la de los usuarios. Los propios transportistas cuentan cuáles son estos obstáculos. Mientras la ruta Darién-Panamá hace lo posible para brindar la mejor atención a estas personas, el pésimo estado de la carretera juega un papel importante en toda esta travesía. Y si de día los conductores deben hacer grandes hazañas para evitar caer en los huecos, de noche la situación es aún peor, sin señalizaciones ni luminarias, mientras el polvo obliga al chofer a mantener la concentración. Desde el inicio de la crisis migratoria, la ruta Darién-Panamá ha ofrecido el servicio de transporte a migrantes hacia los planes de Hualaca en la provincia de Chiriquí. Este es uno de los modelos de autobuses utilizado para este traslado y su capacidad varía de acuerdo al modelo del vehículo. La carretera está en mal estado. Se han hecho paliativos, pero que no han resuelto de gran modo. Si ustedes pudieron percatarse, tanto la carretera principal desde el tramo de Cañita hasta Agua Fría es una carretera en muy mal estado. La carretera que tenemos hacia Lajas Blancas se la ha invertido, pero una carretera que también se encuentra en un estado bastante crítico y esto golpea grandemente lo que es el engranaje de los buses en el sentido de lo que es amortiguación, de lo que son llantas. Tenemos que hacer cambios más periódicos en esta situación. Ahora en verano solo tenemos la situación de lo que es el polvorín. La situación de la calle para invierno es bastante tediosa. Muchas de nuestras unidades para invierno han tenido que ser empujadas, han tenido que ser remolcadas porque hay mucho lodo. Estamos hablando que las llantas están alrededor de $220 hasta los $300, $400 dependiendo de la marca. Acá tratamos de usar llantas que tengan 18 lonas por el tema de la carretera que está en mal estado. Lo que son las piezas como tal, a veces hay que traerlas del exterior porque no tienen aquí en Panamá o no hay stock debido a todo este tema de los altos costos de lo que es la exportación. Para los transportistas que ofrecen este servicio, los hechos del mes de febrero son lamentables y buscan la manera de ayudar a los afectados. Nosotros como Ruta Darién-Panamá, primero que todo tenemos que lamentar este hecho y solidarizarnos con la familia de nuestros conductores y con todos estos migrantes que
estuvieron en este hecho. Como Ruta Darién Panamá, nosotros hemos estado en la recolección de víveres, ropa, para brindarle este apoyo a todos los sobrevivientes del accidente que se produjo en Hualaca y para enviarlo a los albergues donde ellos se encuentran. También queremos exhortar a toda la población que desea hacerlo. Estamos en Metetí, en la provincia de Darién, en nuestro punto de piquera. Nuestra secretaria estará de 8 de la mañana a 3 de la tarde recibiendo todas estas donaciones de alimentos secos y ropa. En la piquera de Albrook tenemos nuestra oficina de la Ruta Darién Panamá y también pueden apersonarse si quieren hacer alguna donación de alimentos secos, de ropa, con gusto van a ser recibidos. La provincia de Darién se ha convertido en la puerta de entrada de miles de personas que anhelan mejores días, pero también representa la prueba de fuego según los propios migrantes. Por tanto, el Sindicato de Transporte Darienita trabaja en conjunto con las autoridades panameñas para hacer de su travesía por Panamá un recorrido menos doloroso. Con cámara de Jonathan Osorio para Next Noticias, Eduardo Angulo. Bien, estamos conociendo diferentes historias y parte de la vida de los migrantes. Uno de ellos también son los peligros en los que se enfrentan estas personas. Hoy conoceremos cómo es ese traslado y el trato de atenciones médicas cuando llegan a Darién. Sin importar los peligros que deben enfrentarse, miles de migrantes huyen de sus países por diversas situaciones. Uno de esos riesgos lo viven al llegar a la selva del Darién. Al pisar suelo panameño, estos migrantes irregulares son atendidos por personal del Servicio Nacional de Fronteras, quienes lo revisan para que no entren con armas a los albergues. Durante nuestra estadía en el centro de recepción de Lajas Blancas, observamos a mujeres con niños en brazo, otras deshidratadas, además de niños siendo atendidos por personal médico, mientras que adultos esperaban para ser evaluados. Cuando llegan estas personas, son atendidas tanto por el Ministerio de Salud, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y otras instituciones que hay aquí que prestan ese servicio donde son atendidos y como primera instancia y después remitidos a lo que es al centro materno-infantil, ya sea aquí de Metetí o de Santa Fe. El camino no es fácil. Algunas de estas personas se desesperan y optan por continuar ellos mismos. Sin embargo, les explican lo peligroso que esto puede ser. La selva de Darién es una ruta peligrosa. Se exponen a que al momento de atravesarla no puedan llegar a completar la ruta por diversos factores, por lo que le recomendamos a los migrantes de que usen los aeropuertos o puertos de entrada acá a Panamá o cualquier país para que se eviten pues, este tipo de situaciones. A raíz del accidente registrado en los planes de Hualaca en la provincia de Chiriquí, donde fallecieron 40 migrantes y 2 panameños, se ha procedido a colocar cintillos a las personas para que queden con identificación. Ellos en el transcurso que van llegando se les va haciendo una orden de llegada. Ahora hemos implementado pues unos cintillos por familia para poder tener un orden y que no haya, al momento de abordar, no haya ese desorden que se podría dar. Son muchas las dificultades que impiden una buena comunicación con los migrantes. Por ejemplo, el idioma. Sin embargo, Néstor Cubilla, secretario de Comunicación del Sindicato Único Provincial de Transporte, aclaró que los conductores reciben capacitaciones para conocer cómo tratar a estas personas. Nosotros, la Ruta Darién Panamá, hemos dictado seminarios a todos nuestros conductores para que el trato hacia los migrantes y hacia nuestros usuarios sea el mejor trato posible. Porque recordemos la situación que pasan todos estos migrantes por la selva de Darién. Por esta razón siempre hemos tratado de que el trato hacia ellos sea el más óptimo y en unas buenas condiciones. Los agentes del Senafrón son preparados emocional y psicológicamente por la crisis que podrían padecer al conocer las historias de los migrantes, pero esto no impide que los patrullajes y operativos se sigan realizando a diario. Dentro del Senafrón pues tenemos nuestro
Departamento de Bienestar Laboral, donde también nos dan charlas y demás para poder pues lidiar con este tipo de personas de diferentes nacionalidades que a veces se frustran porque dependiendo el idioma que ellos hablen y uno no les puede entender, se frustran, y uno también se frustra porque quiere saber qué es lo que nos quiere decir para poder ayudarlo. La capacidad en el centro de recepción de Lajas Blancas es de 800 personas, pero con la llegada de migrantes en ocasiones sobrepasan los 1000, lo que dificulta el trabajo puesto que hay que buscar la manera que los migrantes no duerman a la intemperie. Con la cámara de Jonathan Osorio, José Luis Ríos, Next Noticias. Hemos conocido cómo es el traslado y el centro de recepción en la provincia de Darién. En Ruta de Migrantes, cuando estemos de regreso, vamos a trasladarnos a la provincia de Chiriquí y cómo se ha dado todo ese trabajo desde que se registró este accidente el pasado 15 de febrero. Vamos a la pausa, al regresar hay más en Especiales Next. Seguimos con más de Especiales Next, Ruta de Migrantes. Y como se lo dije antes de irnos a la pausa, nos trasladamos a la provincia de Chiriquí, porque allí llegaron los familiares de los fallecidos de los migrantes en este trágico accidente ocurrido el pasado 15 de febrero del año 2023. Mayra Madrid nos dice cómo fue ese reconocimiento de cuerpos. Tengo que informarles que en la provincia de Chiriquí ya se han iniciado a entregar los cuerpos de las personas víctimas del fatal accidente de tránsito ocurrido el pasado 15 de febrero en el sector de Los Planes, en el distrito de Hualaca, donde viajaban 66 migrantes irregulares y 2 panameños. Es importante mencionar que estas personas han dicho que han tenido que costear la cremación de los cuerpos de sus familiares. Aproximadamente 600 balboas es el costo de cremación para poder llevarse los cuerpos a sus países. Escuchemos declaraciones de la personera del distrito de Hualaca, María Eugenia Batista, cuando se refiere a la entrega de los cuerpos en la morgue judicial en el distrito de David. Anteriormente ya se han estado haciendo diligencias de entrega de los cadáveres, como fue el caso de los ecuatorianos, que fueron 9, los panameños, que fueron 2, y ya llevamos 4 colombianos. Esto pues es la cifra que tenemos hasta este momento, son 15 cuerpos que se han entregado hasta la fecha. Según se ha indicado por parte de las autoridades, el próximo 15 de marzo deberán realizarse los sepelios de solemnidad de los fallecidos no identificados ni reclamados de forma separada en el cementerio Los Guayacanes, en el distrito de David, luego de que las autoridades municipales cedieran parte de este terreno para los sepelios de solemnidad. Se tratarían de personas que no han sido identificadas ni reclamadas por parte de sus familiares y que los cuerpos permanecen en un furgón en las afueras de la morgue judicial luego del accidente registrado el 15 de febrero en el sector de Los Planes, en el distrito de Hualaca, que dejó más de 40 víctimas fatales y una gran cantidad de heridos. Aún en los hospitales materno-infantil José Domingo de Ovaldía y el Hospital Regional en el distrito de David permanecen sobrevivientes de este trágico accidente donde viajaban migrantes irregulares de diferentes nacionalidades. Compañeros, el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí para Next Noticias, Mayra Madrid.
muchos de los migrantes sobrevivientes también han podido contar sus historias, pero aquellos que murieron en este accidente, algunos no han podido ser reclamados o identificados. Sin embargo, se realizó un entierro solemne a las víctimas, recordando que cada uno tiene un informe por si algún momento aparece algún familiar para reclamarlo. Estuve en el Darién y el constatar esta ruta de tragedia y de dolor es realmente algo que debe impactar a toda la sociedad panameña. Nadie sentirse necesitado a abandonar su tierra, su país, su espacio vital, porque no tiene condiciones de vida. Nosotros como Estado panameño le hemos brindado a los familiares estar con sus personas que en este momento algunos lesionados, otros fallecidos. Tras un mes de haber ocurrido este trágico accidente donde perdieron la vida 37 migrantes irregulares y 2 panameños en el sector de Los Planes en el distrito de Hualaca, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cumpliendo con los protocolos internacionales, realizaron el entierro solemne de 13 víctimas del accidente, de los cuales 5 fueron identificados, no reclamados, y 8 de los que nunca se supo su identidad. El entierro solemne se realizó en el cementerio municipal Los Guayacanes, en el distrito de David, donde en una fosa con dimensiones establecidas se individualizó cada uno de los cuerpos. ¿Qué dice el protocolo internacional? Cada cuerpo debe estar debidamente tratado con respeto dentro de la bolsa con sus pertenencias, si le fueron identificadas y colocadas ahí mismo, si tenía ropa, zapatos, si tenía prendas, los objetos personales van ahí porque ya se hicieron la experticia científica y eso está en una bolsa envuelta con una identificación que se coloca para que perdure la información donde está el nombre, el número de la necropsia, los datos personales y esto se mantiene durante años en esas condiciones. En la morgue judicial en el distrito de David, donde por más de un mes ha permanecido un contenedor refrigerado que mantuvo a las 39 víctimas de este accidente de tránsito, debido a que la morgue rebasó su capacidad total, será retirado en los próximos días. Sin embargo, en la morgue aún permanecen 3 cuerpos que no han sido identificados y que las autoridades esperan los resultados de las pruebas de ADN. Se trata de 3 niños, 2 ecuatorianos y un venezolano. Ten claro que son 13 personas las que hoy están en este entierro solemne. De esas 13 personas tenemos 5 personas que fueron debidamente identificadas a través de los medios científicos internacionales que nos establece el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 8 de ellas no fueron objeto de estos cotejos y son las 8 no identificadas. En la morgue judicial solamente reposan 3 cadáveres de niños, como mencionó la señora fiscal, porque en esos casos no fue posible la identificación por huellas dactilares o plantares y hay que esperar los análisis de ADN que se van a practicar en la ciudad de Panamá. Durante la ceremonia, el cardenal Monseñor José Luis Lacunza le dio la bendición a los cuerpos antes de ser sepultados. Una vez finalizada la ceremonia, una gran cantidad de flores cubrieron gran parte de la tierra donde permanecerán los cuerpos de estas 13 personas que nunca pensaron quedarse en Panamá. Buscaban cumplir su gran sueño, llegar a los Estados Unidos. Para Next Noticias, Mayra Madrid. Lamentablemente este es el final de algunos de los migrantes que no logran cumplir su sueño o su objetivo de llegar, como dijo Mayra Madrid, a los Estados Unidos. Sin embargo, queremos recordarles, como lo dijo el doctor Pachán, que Panamá ha cumplido con todos los estándares internacionales para sepultar a estos cuerpos. Aquellos que fueron identificados pero no reclamados esperan que algún día sus familiares lleguen a nuestro país para que le den una cristiana sepultura en sus países o lo quieran dejar en nuestro país. Sin embargo,
Los otros que no han sido identificados, principalmente estos pequeños, se buscan a sus padres o se desconoce si sus padres también fallecieron en este accidente ocurrido el 15 de febrero del año 2023. Sin embargo, cada uno está dentro de una bolsa con todas sus pertenencias al momento del rescate y trasladarlo a los diferentes hospitales. Aquellos que murieron en hospitales, aquellos que murieron en el lugar de los hechos, solamente se les recolecta lo que tenía puesto en aquel momento de su levantamiento del cuerpo por parte de las autoridades del Ministerio Público. Vamos a una pausa. Al regresar tendremos más detalles aquí en Especiales Next, Ruta de Migrantes. Seguimos con más de Especiales Next, Ruta de Migrantes. Y la ruta de migrantes por la provincia de Darién continúa y son miles de personas que llegan a Panamá a través de la densa selva del Darién. Mientras que Bajo Chiquito, Lajas Blancas y San Vicente, las 3 estaciones de recepción de migrantes que hay en esta provincia, tienen abiertas sus puertas para recibirlos luego de desgarradores días de camino, por lo que el Servicio Nacional de Fronteras trabaja con otras instituciones con el fin de garantizar la seguridad de todos los que llegan a estos lugares y más aún la de los niños que no son acompañados. Así lo dio a conocer el comisionado Víctor Gómez. Titánico, pues darle solución a lo que es la población migratoria, de que tenga la menor afectación posible cuando lleguen aquí a Panamá y garantizarle la seguridad aquí, no solamente en esta estación, sino desde que entran a las primeras comunidades receptoras. A partir de las 6:30, 7 de la mañana empieza el flujo en piraguas con sus respectivos chalecos. Esa es una ruta, ahora para este tiempo de verano, con el río seco, aproximadamente de 5 horas. Personal de migración, los cuales captan los documentos, pasaportes y demás para saber quiénes son las personas, qué nacionalidad son, si vienen personas o niños no acompañados. Posterior a esto, donde hayan estas personas no acompañados, pues nuestras unidades de niñez y adolescencia son captados por ellos y llevados a un lugar seguro en coordinación con el CENIAF, para que posteriormente, cuando los familiares lleguen, que se quedan un poco retrasados, pues los puedan reclamar y entregárselos a los mismos, para que tengan un flujo migratorio humanitario y seguro y controlado. Y durante una gira de trabajo por la provincia de Darién, el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, junto a los directores de estamentos de seguridad, realizaron un recorrido en la área fronteriza de Cañas Blancas, por donde pasan diariamente entre 800 a 1000 migrantes irregulares. En lo que va del año han pasado 78.585 migrantes. Solo en el mes de marzo cruzaron 29.294, superando la cifra del mes pasado, donde pasaron 24.657 migrantes irregulares. La migración ha traído consigo otro problema, un gran impacto ambiental en la frontera, ya que se está llenando de basura por la cantidad de migrantes irregulares que pasan por este sector. Hay que hacer un trabajo ambiental en el lugar, así lo manifestó el jefe de Seguridad Pública de Panamá. A 3 kilómetros de la frontera, donde hay un puesto de unidades fronterizas, y es un puesto donde pasan diariamente 800 a 1000 personas que vienen migrantes del Darién. ¿Qué pudimos observar? 2 cosas. El impacto ambiental. Nosotros tuvimos en este puesto hace 3 meses. El impacto ambiental no era a como lo vimos el día de hoy. Hay imágenes impactantes que traje, que yo voy a elevar ya sea afuera,
a la organización de migrantes, voy a elevar al tema ambiental internamente en Panamá, porque hay que prestarle más atención a este tema. Como se ha visto este año, van a venir más migrantes, porque eso es lo que se ve hacia el sur. Ya tenemos una cifra muy elevada, donde hay un ingreso de más de 1000 personas diariamente. Entonces, la responsabilidad que tenemos en seguridad, también tenemos que ver este tema con otra óptica e involucrar a otras autoridades. Bien, continuamos conociendo más sobre la vida de los migrantes y el equipo de NEC se trasladó a la provincia de Darién, donde nuestro compañero Eduardo Angulo pudo visitar los centros de recepción ubicados en esta provincia. Eduardo, bienvenido a este especial. ¿Y cómo fue la llegada a la provincia de Darién, específicamente en estos centros de recepción de migrantes? Buenas noches, José Luis. Sin duda alguna, una experiencia que se puede traducir en agridulce. Por un punto de vista, tienes la realidad latente de estos migrantes, todas sus situaciones por las que pasaron, pero también del otro lado tienes el lado del periodista, la ética periodística y lo que puede ser o no moralmente compartible con nuestra audiencia. Eso sin dejar de lado pues que queríamos mostrar realmente lo que está pasando en la provincia de Darién con lo que es el transporte de los migrantes, pero también cómo se sienten ellos al momento de llegar específicamente al punto que visitamos de Lajas Blancas. Eduardo, tú que te trasladaste desde la ciudad de Panamá hasta la provincia de Darién, vimos en un reportaje parte de cómo son los caminos. ¿Cómo lo observaste tú? Sin duda alguna, intransitables. En estos momentos la carretera está siendo cepillada, sin embargo, el polvo es realmente atenuante. Uno siente que se ahoga por más que uno lleve los aires acondicionados encendidos o los vidrios subidos. O arriba. Y entonces, sin duda alguna, que comienza la propia persona, todos los ocupantes de los buses, de los carros, a sentir ese hostigamiento y también eso lo siente el conductor. Unas pesadillas, sin duda alguna, y como mencionábamos en el reportaje, si de día esta es la situación, pues de noche se complica y empeora aún más. Uno de los objetivos de este especial, Eduardo, es conocer principalmente el transporte, más allá del dolor y el sufrimiento que nos imaginamos que tiene que pasar estos migrantes al dejar a su familia, al dejar a su tierra que lo vio nacer. ¿Cómo viste las condiciones de los autobuses? Los autobuses realmente en buenas condiciones visiblemente. No percibimos algún tipo de daños a las estructuras de los propios vehículos. Sin embargo, así lo pudo también constatar la propia autoridad del transporte y terrestre, que es la ATTT, con las revisiones que ellos hicieron a estos buses previamente para poder de nuevo reanudar lo que es el traslado de migrantes desde la provincia de Darién hasta Chiriquí. Debemos de tener en cuenta que posterior a lo que se dio el 15 de febrero, entró la autoridad del tránsito a hacer estos informes para poder permitirles nuevamente a la ruta Darién-Panamá poder operar en el traslado de migrantes. Eduardo, tú eres de la provincia de Darién. ¿Tenías conocimiento de cómo se trabajaba en estos centros para migrantes? No, sin duda alguna no tenía la oportunidad de haber llegado a algún centro de recepción de migrantes en específico, pero sí podía conocer por otras personas las vivencias de los propios darienitas, cómo ha sido esta llegada de migrantes, una avalancha, como ellos la identifican. Y algo muy curioso, José Luis, es que precisamente son los darienitas los que se molestan quizás en algún punto cuando dicen el tapón del Darién. Y muchos de ellos comentaban, Eduardo, no sabemos qué tapón hablan si ya con todo este tráfico de personas a través de la selva, ese tapón no tiene tapón. Algo que pareciese quizás ilógico para los que ya estamos en la ciudad de Panamá, porque cada vez que se habla de la provincia de Darién, la selva es una de sus referencias. Entonces, para ellos, esta selva prácticamente ya no existe. Y son muchas de las imágenes que pudimos observar acá también de nuestro compañero Jonathan Osorio, es ese momento en que se reúnen estos migrantes acá en este centro de recepción, donde pudimos observar, Eduardo, que algunos toman la decisión de caminar
quizás son los que vemos aquí en la ciudad capital en los semáforos o en algún lugar pidiendo dinero para poder alimentarse. Así es, José Luis. Y precisamente comentaban los migrantes que salieron del albergue de Lajas Blancas, porque hay que recordar que ellos ahí no pueden ser retenidos a la fuerza. Por ende, las personas, los migrantes que quieran salir del albergue, pues pueden hacerlo. Sin embargo, se considera que mejor no se haga para poder tener un tráfico de estas personas realmente controlado, es decir, un traslado controlado. Específicamente estas personas que deciden salir de los albergues es porque o no cuentan quizás con el pasaje, que también hay que aclarar de que un porcentaje de ellos puede ingresar a los autobuses sin tener que pagar una cuota, pero realmente también la desesperación por continuar ese viaje hace que ellos salgan y abandonen las instalaciones de las estaciones de recepción de migrantes, previendo que la ciudad está cerca, o quizás también nos comentaban algunos de que si pudieron cruzar la selva darienita, ¿por qué no podrían caminar entonces por carreteras pavimentadas? Los niños, Eduardo, en las imágenes veíamos muchos niños al momento de llegar, otros llegan incluso hasta solos porque sus padres no pueden seguir, fallecen en el camino. ¿Cómo es ese trato a estos menores? Un trato bastante seguro, bastante peculiar, porque es muy diferente al trato con las personas adultas. Primero que nada hay que mencionar de que se llegan niños, sí, que no son acompañados, pero también los niños que llegan con sus padres de familia. En las imágenes quizás no pudimos mostrar por razones de ética y también por el hecho de quizás no excedernos en el punto de vista periodístico de mostrar estas situaciones tan difíciles por las que atraviesan estos migrantes, pero daba muchísimo dolor, José Luis, ver incluso a padres cargando a sus hijos, incluso uno tenía algún tipo de enfermedad parapléjica, y la verdad es muy sorprendente, por lo que de alguna u otra manera conocer la realidad de estos migrantes tiende a dar un nuevo punto de vista sobre esta situación a las personas que podemos conocer de antemano esa realidad. Y Eduardo, muchos se preguntarán, pero ¿por qué no salen estos migrantes de sus países de manera ilegal y quedarse como migrantes en estos países que incluso le puede salir hasta más económico pagar un pasaje aéreo e ir en buenas condiciones, pero uno desconoce la mentalidad de cada persona, ¿no? Porque al ser irregular tienen que pagarle a los llamados coyotes. En ese caminar las mujeres y las niñas, incluso hasta los niños, son abusados sexualmente, les roban lo poco que llevan, les quitan sus alimentos, los dejan en caminos donde no son los correctos. Pero tú que pudiste estar en ese lugar, ¿pudiste percibir o conversar con algunos de ellos y por qué viajan de esta manera y cuáles son los motivos más allá de lo que conocemos? Primero que nada, José Luis, una situación que ellos mismos se están encargando de desmentir es el hecho de que en sus países incluso se les está ofreciendo paquetes de supuestas tránsito por la selva del Darién. No consideran la selva como un peligro o no se les vende como es. Incluso se les dice que tienen autobuses desde un punto de la frontera en Colombia hasta llegar a la provincia de Darién y desde Darién entonces hasta Chiriquí. Lo cierto es que esto es totalmente falso. Conocemos por ellos mismos que ese tránsito por la selva darienita es una situación caótica y que, como ellos han podido evidenciar también, es una trocha de muerte. Las razones, principalmente esa, que muchas personas desconocen realmente todo lo que se debe atravesar en la provincia o en la selva darienita para poder llegar a un lugar más o menos habitado, teniendo en cuenta que las poblaciones indígenas en Darién, si bien están alrededor o en la selva también, estas no son o no están próximas a la urbe de la provincia darienita. Bien, y uno de los trabajos que vemos son los agentes del Servicio Nacional de Fronteras, que son los primeros en que reciben a estos migrantes. ¿Cuál es el trabajo que ellos realizan en sí, Eduardo?
arduo. Un trabajo arduo es lo que deben de realizar los agentes del Senafrón. Incluso cuando llegamos, José Luis, pudimos percibir que al momento de realizar ese chequeo para las personas que iban a abordar a los buses que partían hacia la provincia de Chiriquí, hubo un altercado porque estaban en la fila y alguien presuntamente pretendía colarse. Sin embargo, pues los agentes de Senafrón estaban allí para tratar de mitigar esta situación. Y como lo mencionaba también el comisionado Víctor, es que precisamente se les dificulta, uno, por el lenguaje, que muchos no hablan la misma lengua, el mismo idioma, y dos, por el comportamiento también de estas personas. No todos los que atraviesan la selva Darienita o todos los que llegan a las Blancas son personas que realmente vienen con buenas intenciones, y eso hay que dejarlo claro. ¿Cuáles podrían ser esas no buenas intenciones cuando llegan al país? ¿Cómo lo detectan en nuestras unidades? Precisamente ese es el trabajo de Senafrón, trabajar en coordinación con lo que es la Interpol y todos estos agentes de seguridad para detectar a personas que tienen algún tipo de emisión de aviso por parte de sus países donde residen, o alguna situación que pueda darles alerta a los agentes de Senafrón y decir: aquí hay que revisar, aquí debemos de hacer un alto y esta persona debe ser tratada de una forma diferente porque se le debe investigar. Eduardo, lo que te queda, lo que te impactó de este especial. Una experiencia, como ya lo dije, José Luis, que es un sinsabor, un agridulce. Y precisamente yo puedo decir que el que quiera conocer cómo se ve realmente el fracaso de una democracia, el fracaso de la institucionalidad, el fracaso de la seguridad de un país, que vaya a la provincia de Darién, a los albergues ubicados allí, y pueda constatar desde su punto de vista, desde su vivencia, cómo llegan estas personas, las condiciones en las que llegan y cómo deben de ser, y todo lo que deben de pasar para poder buscar, como ellos dicen, una libertad o una mejor vida. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros hablando sobre esa experiencia que tuviste en la provincia de Darién con este especial que hemos preparado para ustedes. Y buenas noches a ustedes. Gracias por habernos acompañado en especiales Next, la ruta de migrantes. Nuestra próxima entrega hablaremos de educación en nuestro país. Buenas noches.